Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos van a obedecer? ¿Cuántos vamos a obedecer y a predicar? Tremendo todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Esa canción creo que surgió en los 3 días de ayuno, si no me equivoco. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor hace en medio de la casa y gloria a Dios por sonido de gloria. Amén. Vamos a orar en medio de esta noche para recibir la palabra de Dios, lo que el Señor quiere darnos en medio de esta noche. Así que cierren sus ojitos allí. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en medio de este lugar. Te reconocemos, mi amado, como nuestro único Rey, al que vinimos, Señor, a exaltar, a glorificar, al que queremos, Señor, obedecer, al que queremos, Señor, predicar como cantábamos, Señor. A ti te damos toda la gloria, Padre, y te pedimos que seas tú tomando el control de todo lo que vamos a hacer, de toda esta palabra que se va a exponer, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y que seas tú también preparando cada corazón, Señor, de cada persona que está en medio de esta casa, Señor, para que seas tú, Señor, haciendo tu obra, Señor, a través de esa palabra que es viva y eficaz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en esta noche en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, en el capítulo 24, en el versículo 2. Me dan un fuerte amén ahí cuando todos lo encuentren. Además de la pantalla, en la Biblia también. Amén, gloria a Dios. Segunda de Crónicas 24, 2. Aleluya. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice así: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Aleluya. En esta noche vamos a hablar sobre ser agradecidos, el poder del agradecimiento. Y quiero comentarles hoy, con este versículo corto, quiero trazar una enseñanza de la importancia que es que aprendamos a ser agradecidos con el Señor. Yo sé que muchos han leído esta historia, quizás pocos no están tan familiarizados, pero en la medida que vayamos avanzando, yo sé que se van a familiarizar. Este señor Joás es conocido en la Biblia por una abuela que tenía, que era bastante malvada. La gente cree que las abuelitas todas son buenas. Bueno, esta señora era bastante malvada. Esta abuelita era una abuelita que no se la deseaba ningún nieto tener. Joás tenía una abuelita que se llamaba, ¿cómo se llamaba la abuelita de Joás? Atalía, ¿cierto? Y Atalía había cometido varias cosas. Una de esas, tratar de matar a su nieto Joás. Resulta que murió su hijo, el hijo de Atalía, el papá de Joás, y al ver ella que murió su hijo, ella decidió tomar, como dicen por allí, el trono. Decidió ella ser la única reina del imperio. Y ella decidió extirpar y acabar con toda la generación de él. Acabó con todos sus nietos con menos uno. Ese nieto era Joás. Y Joás se salvó porque Joiada, un sacerdote del templo, y su esposa, que trabajaban muy cerca del rey, lo escondieron, duraron 7 años con él escondidos en el templo. El día que estaban matándolos a todos, lo escondieron y se lo llevaron para el templo y lo criaron en el templo. Algo importante
a resaltar del versículo que les leí es que ahí nos marca una línea de tiempo y nos dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Es decir, hasta que esta persona estuvo viva, fue que Joás se comportó como le agradaba a Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos narra más adelante, allí mismo, en 2 de Crónicas 24, en el capítulo 15 nos dice mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. En el versículo 17 y 18 dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Resulta que ese joven que fue criado en el templo para hacer todo lo que le agradaba a Dios y que fue impulsado por Joiada para después llegar al trono, porque el mismo sacerdote Joiada levantó una rebelión para ponerlo a él como rey. Ese mismo joven, después de que murió Joiada, se comportó mal delante del Señor. Y allí nos lanza la primera pregunta esta palabra, y es, ¿qué nos lleva a comportarnos a nosotros de esta manera? ¿Por qué tendemos más a ser desagradecidos que agradecidos con Dios? Y quizás cuando nosotros comenzamos a ver el trasfondo de esto, vemos que Joás quizás pasó por un momento difícil. Murieron todos sus hermanos, ¿verdad? Pero después fue criado en el templo. Y mucha gente que es desagradecida trata de justificarse en todas las cosas malas que le han pasado en su vida para no honrar y no agradar a Dios, y no agradecer a Dios por todo lo que han hecho con él, lo que han hecho con él. Así sucede mucho en la vida de nosotros. Y el Señor hoy nos habla de que por más difícil que nosotros tengamos un entorno alrededor, por más difícil que nosotros hayamos crecido, la situación, por más fea que haya sido, en el ambiente en el que nos criamos, nada puede justificarse para no ser agradecidos con Dios. Entonces, el ser agradecidos es algo que Dios quiere formar como parte del carácter de Dios en medio de nosotros. Hay un pueblo alrededor de la tierra que ha sido odiado y ha sido detestado por todas las naciones, y es el pueblo judío. Si ustedes ven, el pueblo judío tiene éxito por algo, porque es un pueblo que es agradecido. Ellos reconocen la gracia y el poder de Dios sobre su vida en todo lo que ellos hacen. Ellos, cuando van a orar, tienen una acción de gracias. Tienen una oración de gracias. Cuando van a comer, oran y con una acción de gracias, con una oración de acción de gracias. Cuando van a hacer cualquier cosa, tienen una acción de gracias para Dios. Para todo, tratan de glorificar el nombre de Dios. Pero nosotros muchas veces nos acostumbramos y creemos que Dios tiene que darnos las cosas porque nosotros simple y sencillamente nos las merecemos, y nos acostumbramos a ser desagradecidos. En la Biblia nos narra una historia también bastante diciente de esto, y yo sé que muchos de ustedes la han leído. Y esa historia se encuentra en Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 12 al 19. Quiero que los que puedan allí la busquen. Dice así: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es increíble esta historia, y esta historia nos muestra una realidad, y es la proporción de personas que en realidad son agradecidas. De todas las personas que muchas veces vienen a la iglesia o vienen a buscar a Dios, vienen a buscar a Dios muchas veces por un fin en común, por un milagro, por una sanidad. Vienen a buscar a Dios porque están pasando un momento difícil. Pero cuando Dios, ¿verdad?, les da todo lo que ellos necesitan y les suple todo lo que ellos necesitan, ellos simple y sencillamente voltean su espalda y se van a un lado. En esta historia Jesús nos está hablando del poder de ser agradecidos. Esta persona que se devolvió de los leprosos fue el único que fue salvo. Una cosa es que tú vengas a recibir un milagro y otra cosa es que tú seas salvo. Porque los milagros no salvan a nadie. Los milagros aumentan la fe. Los milagros emocionan al pueblo, pero no salvan. Se salvan los que son agradecidos y los que comienzan a vivir esa gratitud a Dios y comienzan a entregar su vida de ahí en adelante para vivir por Él. Entonces, Dios nos llama a nosotros al agradecimiento. Entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que durante toda nuestra vida nos acostumbramos a no darle la gloria a Dios, a no darle las gracias a Dios? Es porque no hemos reconocido que lo que Dios nos lo da a través de la gracia. En la Biblia nos encontramos nosotros con personas que son muy agradecidas. El apóstol Pablo fue una de las personas más agradecidas en la Biblia. Y él narra su historia, ¿verdad? Y comienza él a hablar y comienza a decir todo lo que él era. Pero él dice, pero por la gracia de Dios he sido justificado. Y yo como abortivo, a pesar de ser el último, ¿verdad?, de todos, el mercenario, el que los mataba a todos, el Señor derramó su gracia sobre mí. Y ese agradecimiento y esa gracia que el Señor derramó sobre él fue la que lo hizo perseverar hasta el fin. Una característica principal de la persona que no es agradecida es que es una persona que se va rápido. Es una persona que recibe lo que viene a buscar y se va, no permanece. El apóstol Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado y sabía lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso él se volvió una persona agradecida y por eso él vivió en gratitud. El que es agradecido vive para agradar a Dios. Y el que es desagradecido vive solamente por un momento, vive por un milagro, vive para recibir lo que vino a buscar, pero no vive en gratitud para Dios. ¿Y dónde se cruza toda esta historia con todo este tema del agradecimiento con la historia de Joás? Y es que Joás, nos damos cuenta que si seguimos leyendo, Joás le da un pago bastante desagradecido a Joiada. Resulta que cuando él se levanta, como nosotros leímos allí, y él dice, y él comienza a hacer lo malo, se levanta Zacarías, el hijo de Joiada, de la persona que lo crió a él, y se levanta y va delante de él y le dice, mira, estás haciendo lo malo, si no te arrepientes, el Señor va a destruir este pueblo y el Señor va a acabar con ustedes. ¿Y cuál fue el pago que da Joás a todo lo que hizo Joiada por él? Lo que hizo fue matarle a su hijo. Ordenó que con unas personas que estaban allí mataran a su hijo. Nosotros, lamentablemente, no nos acordamos de las cosas buenas que hacen por nosotros. Solamente nos acordamos de las cosas malas. La persona que es desagradecida tiene una característica especial y es que tiene una memoria selectiva. Esa memoria selectiva le lleva simple y sencillamente a acordarse de lo malo que le hicieron, pero no se acuerda de todo lo bueno que le hicieron. ¿Cuántos conocen ese tipo de personas? Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Tenemos una memoria selectiva hasta con el Señor. Estamos bien con el Señor hasta que el Señor no hace y no cumple los caprichos que nosotros queremos que Él nos cumpla. Estamos bien con el pastor de la iglesia hasta que el pastor hace algo que a nosotros no nos agrada. Tenemos una memoria selectiva muchas veces porque no hemos aprendido a conocer a Dios y no hemos entendido
que nosotros todo lo que hacemos en medio de este lugar es para darle la gloria a Él, es para agradecerle a Él y que nadie nos tiene que dar una paga al respecto. Por eso muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que en nuestra iglesia haya pasado tanta gente? Esta es una iglesia de rotación de gente. Aquí ha pasado, si contamos, yo creo que como 5,000 personas es poquito. Esta es una iglesia que rota, pero solamente se han quedado los que son, ¿qué? Agradecidos. Los que en realidad reconocen lo que el Señor depositó en medio de este lugar. Los que en realidad reconocen lo que Dios ha puesto aquí y a las personas que Dios ha puesto aquí. Porque el que es agradecido aprende a honrar a las demás personas. Una característica de la persona que es desagradecida es que es ególatra. Su orgullo siempre le hace creer que deben otorgarle las cosas. Su motivación es poder demostrarle a los otros que él es el mejor. Pero el día que siente que alguien no lo está halagando o dando lo que se merece, simple y sencillamente se va. Tremendo, ¿verdad? Otra característica de las personas que son desagradecidas es que les cuesta honrar. Piensan que no es necesario reconocer a alguien lo que hace. Esa persona cuando van a honrar a otra persona dice, no, pero ¿eso para qué? Pero hay que tú no lo hagas con esa persona, ¿verdad? Son personas que no honran a nadie, son personas que les cuesta someterse y honrar a otra persona. Y el Señor nos ha llamado a nosotros como muestra de agradecimiento a honrar a las personas que sirven, a las personas que presiden en medio de este lugar. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia no honramos muchas veces el lugar donde nosotros estamos? Y es increíble que la gente toma sentido de pertenencia de todas las cosas, pero no toma sentido de pertenencia del lugar donde Dios lo colocó. Mira, la persona que no reconoce lo que Dios ha hecho en medio de este lugar, es la persona que tiende a irse, es la persona que tiende a no apoyar, es la persona que es fluctuante. Porque la persona que reconoce lo que Dios ha hecho aquí y el potencial que nosotros como iglesia tenemos en este ministerio, en esta ciudad, y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, se esfuerza por agradar a Dios como una muestra de agradecimiento de que este fue el lugar que Dios lo llamó a estar. El que es agradecido aprende a siempre tener en alto el nombre del lugar donde Dios lo llamó. Y lamentablemente hay iglesias, para no generalizar en medio de este lugar y no acusar a nadie, hay iglesias en que la gente crece, los apoyan desde pequeños, ¿verdad? Se crían en la casa, jóvenes adultos se casan, consiguen hasta a la esposa en la iglesia, pero son gente que les cuesta bendecir a la casa, son gente que les cuesta bendecir a sus pastores, son gente que les cuesta aún diezmar, son gente que les cuesta porque piensan que lo que Dios ha puesto aquí no merece del apoyo y el agradecimiento de ellos. Cuando usted diezma, eso es una muestra de agradecimiento a Dios. Usted no diezma por imposición, usted diezma porque es una persona agradecida. El que no diezma es porque no ha aprendido a reconocer que la gracia de Dios es lo que le ha dado todas las cosas y es porque es desagradecido. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Es algo tremendo, pero el Señor me hablaba de la importancia de que nosotros aprendamos a agradecer. La persona que no es agradecida es una persona que es interesada. Es una persona que se mueve de acuerdo a las circunstancias. El día que ya no puede beneficiarse más de una manera, ya esa persona se quita del lado tuyo, ¿verdad? Es una persona que cuando deja de gozar de un privilegio o está sirviendo en cualquier lugar, en cualquier área de la iglesia y por X o Y motivo lo quitan, es una persona que se aparta. El desagradecido tiene algo que es inconstante y que se va, pero los agradecidos son los que permanecen. ¿Cuántos son agradecidos en medio de esta casa? Amén. ¿Cuántos vamos a permanecer? Amén. Dios nos ha llamado a permanecer.
Y el permanecer va ligado directamente del agradecimiento. Usted por gratitud al Señor es que está en pie. Usted por gratitud al Señor es que se mantiene en medio de este lugar. En todos los lugares nosotros vamos a encontrar cosas que nos van a desagradar. En todas las iglesias nosotros vamos a encontrar cosas que nos van a desagradar, ¿verdad? Pero sabemos que lo que Dios hace en medio de cualquier iglesia es algo que tiene un propósito, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a apoyar y aprender a seguir impulsando para que Dios haga lo que tenga que hacer en medio de la casa. Hay personas en la Biblia, personajes en la Biblia como el apóstol Pablo, como Job, personas que nos demostraron que la gratitud va más allá de una situación. Tú no tienes que estar bien para ser agradecido. Tu gratitud no depende del estado en el que estés. Job demostró algo muy distinto a lo que demostró su esposa, y es que en medio de la adversidad, en medio del momento difícil, él aprendió a darle las gracias a Dios y dijo: Señor, tú diste y tú quitaste. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer que Dios opera en todo momento, en medio de nuestras vidas, y eso se llama gratitud. ¿Cómo nosotros podemos ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo nosotros podemos reconocer a Dios en medio de este lugar? Cada vez que nosotros procuramos hacer algo con desinterés en medio de esta casa, estamos siendo agradecidos. Cada vez que nosotros miramos cuáles son las motivaciones que nos trajeron a este lugar y que nos impulsan día a día a venir a este lugar, estamos siendo agradecidos, porque lo hacemos con un desinterés total. Cada vez que nosotros tenemos a Dios en primer lugar, estamos siendo agradecidos. Y la Biblia nos impulsa a que si queremos que nos vaya bien, tenemos que aprender a agradecer, tenemos que aprender a honrar, tenemos que aprender a apoyar todo lo que hay en medio de esta casa. Y no solamente en esta casa, porque quizás me estoy enfocando mucho en la iglesia, estamos nosotros los que servimos en la iglesia, pero la persona también en el mundo que no es agradecida, también no goza del favor de Dios. La gratitud es la que abre puertas, porque trae la bendición del Señor. Si usted no aprende a ser agradecido, usted no va a traer la bendición del Señor a su vida. Gloria a Dios. Pocos amenes, ¿verdad? Pero Dios es bueno con nosotros, Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Vamos a seguir. David era una persona que era muy agradecida. Cuando David escribe este salmo que dice: bendice alma mía al Señor, y todo lo que hay dentro de mí bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides todos sus beneficios. Quien perdona todas tus iniquidades, quien cura tus enfermedades, quien redime tu vida de la destrucción y te corona de bondad y tiernas misericordias. David reconocía todo lo que Dios había hecho, y hoy es un llamado a que tú reconozcas todo lo que Dios ha hecho por ti, a que tú reconozcas que no vale la pena dejar al Señor a un lado, que no vale la pena servirle al Señor a medias, sino que tenemos que servirle al Señor de manera completa. Tenemos que servirle al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que servirle al Señor de manera desinteresada. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo en medio de este lugar de la manera que Él nos llamó a hacerlo. También tú puedes ser agradecido con las personas que están alrededor tuyo. Porque puede que estés en este lugar y puede que te pase como le pasó a Joás. Creció en medio del templo, creció en medio del servicio, pero nunca conoció a Dios. La persona que es desagradecida nunca ha conocido al Señor. ¿Y cómo sabemos que Joás no conoció al Señor? La muestra es de que estuvo sirviendo en el templo, estuvo con él, se crió allí, pero inmediatamente esta persona falleció, inmediatamente, como dicen por ahí, se chapetó, se echó a perder totalmente, ¿verdad? Es una persona,
Es la típica persona que viene a este lugar, pero se concentra en que lo estén animando, se concentra en que lo estén impulsando a hacer las cosas, pero no se concentra en conocer a aquel que está en medio de este lugar impulsando todas las cosas. Cuando nosotros conocemos al Señor, queremos estar cada vez más cerca de Él. Somos agradecidos y tratamos de estar más cerca de Él. Cuando usted no ha conocido del Señor, usted tiene que esperar y lo tienen que motivar para que se acerque a Él. El agradecimiento es la muestra principal del cristiano que ama al Señor. Aquel que no es agradecido no ama al Señor. Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. No voy por la introducción, ya voy avanzado bastante. Gloria a Dios. Dios es bueno con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar ser esas personas? ¿Cómo hacemos nosotros para evitar ser esas personas desagradecidas en medio de la casa? Entonces comienza a actuar como tú crees que Dios te dice en la palabra que tienes que actuar. Comienza a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Cuando tú comienzas a hacer lo que en realidad Dios te dice que tienes que hacer, tú comienzas a agradecerle a Él. Y cuando tú comienzas en una actitud constante de cambio permanente, el Señor ve todo eso en medio de tu vida y dice, en realidad hay un corazón que está agradecido. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Por todo tenemos que aprender a dar las gracias a Dios. Y dar gracias no es nada más y nada menos que reconocer la grandeza de Dios en medio de tu vida. No te olvides de lo que el Señor ha hecho en medio de tu vida. Y no te olvides que lo que el Señor hizo contigo, te ha llamado a hacerlo con los demás. Nosotros nos volvemos a veces egoístas y creemos que hay personas que no merecen la salvación, porque nosotros nos montamos a veces en unos pedestales y en unas plataformas de orgullo que creemos que hay personas que no merecen la salvación. Y no nos acordamos que el Señor a nosotros nos llamó en un estado quizás peor que esa persona a la que nosotros no queremos ni predicarle, ¿verdad? El que es agradecido procura siempre hacer la obra de Dios. Entonces pregúntale a que está a tu lado, ¿qué vas a hacer tú para agradecerle al Señor en medio de esta casa? ¿Qué vas a hacer tú para agradecerle al Señor en medio de esta casa? Comienza en primer lugar a acordarte de lo que Dios hizo por ti. Y no tengas una memoria selectiva que te lleva al resentimiento. Muchas personas viven en medio de este lugar en resentimiento. ¿Por qué? Porque algún día alguien les hizo algo y eso los ha llevado a estar cautivos de esa situación y solamente se acuerdan de lo malo que esa persona le hizo. Tan malos tendemos a ser de que cuando esa persona que a nosotros quizás nos hizo algo malo, la persona nos hizo muchas cosas buenas, pero esa persona nos hizo algo malo, esa persona no la queremos ver y cada vez que se monta a nosotros se nos daña el culto, ¿verdad? Cada vez que esa persona se sube a cantar a nosotros, no hombre, ¿cómo es que va a cantar esa persona allí, verdad? Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a olvidarnos de las cosas malas que nos hicieron y comenzar a darle las gracias a Dios por todo lo que hemos vivido. En todo tiempo nos llama la palabra a dar gracias, en el momento bueno, en el momento malo, en el momento de angustia. Y sépase, mi hermano, que si algo sucedió en medio de tu vida, es porque el Señor lo permitió. Es porque el Señor la permitió. A este señor Joás, el Señor permitió que lo resguardaran y utilizó a una persona, pero él no fue agradecido con esa persona. Porque él no conoció nunca a Dios mientras estaba sirviendo al lado de esa persona. No te acostumbres a venir a este lugar y a no conocer a Dios. El que conoce a Dios tiende a agradecer. El que conoce a Dios tiende a pasar la falta, tiende a pasar la ofensa. El que conoce a Dios tiende a soportar a su hermano. El que conoce a Dios tiende a ser misericordioso. El que conoce a Dios aprende a honrar a los demás. El que conoce a Dios aprende a dar sin esperar nada a cambio. Muchas veces nosotros no somos prosperados porque damos esperando algo a cambio. Porque hacemos un favor a alguien esperando algo a cambio. Porque queremos que esa persona que le hicimos ese favor algún día nos los pague, ¿verdad?
Muchas veces tendemos a ser interesados por lo que esa persona nos va a brindar. Y cuando esa persona no nos da, nosotros inmediatamente la sacamos de nuestro reino, ¿verdad? Pero el que es agradecido en la cultura del reino aprende a hacer todo para Dios sin esperar nada a cambio, porque Dios se encarga de bendecirlo a través de cualquier medio. Entonces, cambiemos la mentalidad en medio de esta noche. Cambiemos la mentalidad de que todo lo que hacemos en medio de este lugar, a nosotros nos tienen que rendir pleitesía, a nosotros nos tienen que dar las gracias, a nosotros nos tienen que hacer todas las cosas. Cambiemos esa mentalidad y seamos como el Señor cuando dice en su palabra que vino el siervo y le dice, eres un siervo inútil porque hiciste lo que tenías que hacer. Tremendo, ¿verdad? Simple y sencillamente hiciste lo que tenías que hacer. Y hay otro que dice, esa era tu labor, en otras parafraseado, tu labor era servir. Entonces no esperes que te estén dando pleitesía y que te estén agradeciendo por todas las cosas. Más bien, sírvele al Señor con todo tu corazón, que Él conoce la intención con la que tú lo haces, ¿verdad? Nosotros no tenemos grados de servicio en medio de esta casa, desde el que está cuidando, el que está cuidando la puerta, el que está haciendo cualquier cosa, un mantenimiento, todo es un servicio al Señor. Lo importante es la actitud con lo que tú lo haces. Porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor no dice, no, porque no vamos a decir los que cantan, porque los que cantan siempre se la montan. Vamos a decir los que proyectan. No, porque tú proyectas, tú tienes un grado más alto en la iglesia de servicio, tú te mereces. No, para el Señor no hay acepción de personas. Todos somos iguales. El Señor lo que mira es la motivación con la que nosotros hacemos las cosas. Y nosotros somos motivados por el agradecimiento. Lo único que te puede motivar a ser un excelente hijo de Dios es el agradecimiento, el ser agradecido, porque tú reconoces que lo que Dios hizo contigo lo puede hacer con los demás. Así que no te canses de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo vas a cosechar. No te canses de hacer lo bueno, no te canses de ser agradecido en medio de esta casa, en medio de tu familia. No te canses porque a su tiempo vas a recoger, porque Dios mira el corazón de nosotros. Y Dios nos llama en medio de este lugar a que nosotros aprendamos a honrarlo. Si a usted le cuesta ser agradecido, yo le invito a que haga un ejercicio. A esa persona que a usted le cuesta, que esa persona que usted quizás es un poco reacia en medio de la iglesia, que no debería existir, ¿verdad? Pero lamentablemente sí existen. Esa persona que a usted le cuesta acercársele o hablar con esa persona, ¿verdad? Haga algo, hónrelo. Honre a esa persona. Honra a esa persona sin esperar nada. Así mismo usted rompe lo que estaba en medio de usted, sana su corazón y usted está haciendo una muestra de agradecimiento a Dios, porque esa persona va a ver que lo que usted hizo con él es la obra que Dios lo llamó a hacer, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Entonces no paguemos mal por bien, ¿verdad? No paguemos bien. No paguemos mal por mal. No paguemos mal por mal. Aprendamos. Y aún al que nos paga mal, sigamos haciendo el bien. Y aunque la persona siga insistiendo en hacer lo malo delante de nosotros, sigamos haciendo el bien. Por gratitud a Dios, por creer en lo que Dios ha puesto en medio de esa persona. Entonces el agradecimiento trae salvación. Lo vimos en ese episodio que Jesús lo narra. De 10 leprosos, solamente uno se devolvió, y el que no era del pueblo de Dios. Tremendo, ¿verdad? El que no era del pueblo de Dios, el que no era judío, sino el samaritano, fue el que se devolvió para callarle la boca a todos los otros, ¿verdad? Y el Señor dijo, ¿por qué si todos fueron sanos? ¿Por qué si todos recibieron un milagro? ¿Por qué nada más se devolvió uno? Porque ese fue el que se acordó de lo que Dios hizo y se acordó de que él estaba enfermo y que ahora era sano.
y que no podía irse como si nada estuviese pasando. El Señor no lo ha llamado a usted a llegar a este lugar y a calentar la silla y a irse. El Señor lo ha llamado a usted a comprometerse, porque los que lo conocen a Él son los que se comprometen con Él, son los que permanecen en Él. El Señor no te ha llamado por un ratico, el Señor no te ha llamado por un servicio dominical, el Señor te ha llamado para siempre. Así que aprende a permanecer en Él, para que lo conozcas, y para que eso te lleve a vivir una vida fructífera en lo que Dios te ha mandado a hacer. Muchas veces no hemos sido fructíferos, hablando del lema que tenemos este año, no hemos sido fructíferos porque no hemos aprendido a ser agradecidos, ¿verdad? Porque hablamos del fruto, ¿verdad? Dios nos ha llamado a dar fruto, Dios nos ha llamado a dar fruto, esa es la consigna, ¿verdad? Que tenemos que fructificar, pero a veces está el fruto allí. ¿Cuál es la función de un fruto? ¿Cuál es la función de un fruto? Alimentar, ¿verdad? La función de un fruto es quitar el hambre, ¿verdad? La función de un fruto es alimentar a otros. De un fruto bueno, ¿no? Oye, hay frutos que son amargos, hay árboles que dan unos frutos que no se pueden comer, ¿verdad? Pero el fruto, el Señor nos llama a dar fruto, pero ese fruto nosotros tenemos que ser también estratégicos para entregarlo, para darlo a las demás personas. Porque de nada sirve que el árbol esté con el fruto allí puesto y que de repente vengan los cotorritos y se lo coman, ¿verdad? Y que de repente venga y se caiga y se estropee en el piso y se dañe. El fruto que el Señor nos llamó a dar, nos llamó a entregarlo a aquellos que tienen que ser alimentados con Él. Entonces no solamente nos preocupemos por producir el fruto, sino por entregar, por ser un árbol que entregue ese fruto al que lo necesita. Porque a veces el fruto está allí y se pudre porque somos selectivos. Porque decimos, no, esta persona no merece que yo le predique la palabra. Esta persona no merece que yo haga cualquier cosa por ella. Y el Señor nos ha llamado y el Señor nos da las cosas y el Señor nos ha puesto a fructificar, pero retenemos el efecto del fruto, que es alimentar. El Señor nos llama a dar fruto para alimentar a otros. Mira que ese fruto que tú estás produciendo lo uses para alimentar a los que Dios te llamó a alimentar. ¿Y quiénes son los que Dios nos llamó a alimentar? A todo el que está alrededor de nosotros, a todos los que están alrededor de nosotros. Entonces somos árboles que damos frutos, pero también somos árboles bien colocados, visibles para que otros tomen esos frutos y se alimenten de ellos. No seamos esos árboles que dejan allí, que se pierdan todos los frutos ahí encima, que se los coman los cotorritos, ¿verdad? Mientras hay muchos que están padeciendo hambre y que necesitan de lo que nosotros tenemos. Y para nosotros poder entregar ese fruto tenemos que reconocer que las otras personas también necesitan de lo que Dios puso en medio de nosotros. Y dar por gracia lo que nosotros recibimos de gracia. Todo lo que tú tienes lo has recibido por gracia. Pablo lo decía, todo es por gracia. Él era el que más manejaba ese concepto de la gracia. La revelación de la gracia fue sobre Pablo. Dios le reveló el ministerio de la gracia. A través de la gracia que Dios le reveló a Pablo en su palabra, es que nosotros, los gentiles, conocemos el evangelio, ¿verdad? Y Pablo no se quedó allí. Ah, no, ya yo soy salvo, ya me encontré con el Señor me tumbó. No, Pablo fue agradecido porque conoció a Dios y dijo, eso que yo tengo, muchos lo necesitan. Y necesito esparcirlo a los demás, porque así como Dios lo puso en mí, también lo puede poner en cualquier otra persona. Coloquémonos ahí en nuestros pies, levantémonos del puesto. Y yo quiero que usted me acompañe en medio de esta oración a pedirle al Señor que nos enseñe
a ser agradecidos para que podamos permanecer en Él. Como se los dije, el Señor no nos ha llamado a estar aquí un ratico. Las cosas con Dios, los que son agradecidos y los que conocen a Dios nunca se apartan de Él, ¿verdad? A que el Señor te revele en qué has sido ingrato, en qué has fallado, y te dé un corazón agradecido que te haga acercarte cada vez más a Él. Sea agradecido con Dios, porque el hecho de que tú estés aquí en medio de esta noche es muestra de la misericordia que Dios tiene contigo. Es muestra de que Dios te llamó a este lugar y te llamó con un propósito eterno. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nosotros hemos visto tu misericordia, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos perdones. Hoy te pido, Señor, que nos perdones tanta ingratitud, Señor, muchas veces contigo, Dios. Nos perdones, Señor, tanta negligencia en nuestras vidas, Señor. Porque a veces parece que ni te conociésemos, Señor. Porque aquel que te conoce, Señor, Padre, quiere darte a conocer a los demás. Hoy te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, como iglesia, como ministerio, a ser agradecidos, Señor. Llévate de en medio de nosotros, Señor, todo fruto, Señor, del enemigo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos murmurado, Señor. Perdónanos si hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces creer que nos merecemos todo en medio de este lugar. Por a veces creer, Señor, que tú estás llamado a honrarnos a nosotros, Señor, y no nosotros a ti con lo que hacemos, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos reveles, Señor, esa gracia, Señor, a nuestras vidas, Señor, que nos lleve a conocerte, que nos lleve a agradecer, que nos lleve, Señor, a fructificar, Dios, y que nos lleve, Señor, a honrar tu nombre, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Hoy, Señor, yo no quiero ser de esos 10, de esos 9, Señor, que recibieron un milagro, que alguna vez oraron por ellos y los sanaron, o que obtuvieron algo de parte tuya, Señor, y se fueron. Hoy yo quiero ser ese, Señor, que volvió con un corazón agradecido y que fue salvo y dispuesto para hacer tu obra, Señor. Te pido, Padre, que tú equipes a tu iglesia. Te pido, Padre, que tú nos equipes a nosotros, Señor, para hacer tu obra desinteresadamente, Señor. Para no pagarle mal a nadie, Señor, sino pagar siempre bien. Equípanos, Padre, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que nosotros queremos, Dios. Ayúdanos, Señor, a honrar al que tengamos que honrar. Ayúdanos a servir, Señor, de la manera que tú nos has llamado a servir. Y enséñanos, Señor, a fructificar, Señor. Perdónanos, Padre, por tanta ingratitud, Señor. Porque el poder estar aquí, el tener una familia, Señor, el tener un lugar donde congregarnos, Señor, el haber sido escogido dentro de tantas personas, Señor, es motivo de agradecimiento, Señor. Hoy yo quiero permanecer, Señor. Dile ahí al Señor, yo quiero permanecer en ti, Señor. Yo quiero mostrarle a otros, Señor, con mi gratitud, Señor, quién eres tú. Y hoy quiero aprender a hacer, Señor, lo que tú me has llamado a hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia y ayúdanos como ministerio. Y enséñanos, Señor, a dar, Señor. A no estar pendiente a recibir, sino a dar sin esperar nada a cambio, Señor. A dar por gracias, Señor, lo que tú nos has dado por gracias. Gracias, Padre, porque tu misericordia está en medio de la casa, Señor. Porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra, Señor, va a transformarnos, Señor. Porque esta palabra, Señor, sé que va a ayudarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén y amén.